La nueva religión, la Gran Babilonia. Documental. La ramera, Apocalipsis 17 y 18. Hemos visto que la ramera, conocida también como la Gran Babilonia, simboliza a la ciudad capital del imperio. Se caracteriza por dos vicios, la prostitución y la embriaguez. Por eso la denuncia contra ella se concentra con mucho énfasis en los aspectos del poder económico y político y en su sangrienta persecución de todo disidente. En todo imperio, el centro, la capital y las cabeceras provinciales con sus élites, siempre se enriquece a expensas de la periferia empobrecida. En el caso de la ramera, a diferencia de las dos bestias, hay muchas y claras referencias a los pecados económicos, pero el texto no tiene ninguna referencia a su idolatría. En la época de la Pax Romana, cuando la ciudad eterna parecía invencible y muchos pueblos adoraban a Roma, el profeta pinta un cuadro totalmente diferente. Roma se cree diosa, pero no lo es. Más bien es todo lo contrario, es la gran ramera, madre de todas las rameras. La Iglesia, en cambio, es madre pura y la desposada, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La prostituta cabalga, no sobre un caballo blanco como si fuera diosa en alguna estatua ecuestre, sino sobre una repugnante bestia escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. El imperio romano es una bestia, inspirada por un dragón, y la ciudad capital es una ramera que anda montada sobre ella, borracha con sus nauseabundeces y con la sangre de sus víctimas. Este drama del dragón, en que la ramera es el último personaje, tiene profundo significado teológico, tanto para la demonología como para la teología de la política. A diferencia del énfasis en los evangelios sinópticos sobre la posesión demoníaca de individuos, en Pablo y el Apocalipsis, Satanás se mueve casi exclusivamente al nivel de poderes y potestades. En este relato el dragón, detrás del imperio, es el diablo mismo. La bestia simboliza al imperio como tal, y el falso profeta a todas las fuerzas religiosas e ideológicas, sacerdocio oriental, culto imperial, magia, filosofía, que se ponen a las órdenes del imperio, y la tremenda prostituta, montada sobre la bestia, es la Gran Roma, capital del imperio. La ramera, que aparece por primera vez en el capítulo 17, desaparece del escenario a finales del mismo capítulo cuando es desnudada y quemada por sus amantes. Un detalle interesante y muy hermoso es la simetría con que Juan estructura este largo relato. La ramera, última en entrar al escenario, es la primera en salir. Las dos bestias que aparecieron en segundo y tercero lugar son también segunda y tercera en ser juzgados, cuando son lanzadas al lago de azufre y fuego. Eso deja al dragón solo, igual como estaba a finales del capítulo 12. Sorprendentemente, Dios no echa al diablo también al infierno, junto con sus dos aliados, sino que le da 1000 años de prisión preventiva. Esto da mayor fuerza dramática al final del relato. El dragón, cuando es liberado, no ha cambiado nada y pretende provocar otra guerra más y ahora sí, al fin, es también lanzado al castigo eterno. De ese modo, el primero en entrar es el último en salir. Babilonia la Grande, mencionada en el libro de Revelación o Apocalipsis, es el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo y que Dios rechaza. Aunque estas religiones son diferentes entre sí, de alguna manera todas apartan a la gente de la adoración al Dios verdadero Jehová. Claves para identificar a Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es un símbolo. La Biblia dice que es una mujer y una gran ramera, y que su nombre es un misterio, Babilonia la Grande. Como el libro de Revelación está lleno de señales, es lógico pensar que Babilonia la Grande es un símbolo, no una mujer de carne y hueso. Además, se sienta sobre muchas aguas que representan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Una mujer literal no podría hacer eso. Babilonia la Grande representa una organización internacional. Se la llama la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Así que su influencia es internacional. Babilonia la Grande no es una entidad política ni comercial, sino religiosa. La antigua Babilonia era una ciudad muy religiosa, conocida por hacer maleficios y hechicerías. De hecho, allí no se adoraba al Dios verdadero Jehová, se practicaba la religión falsa. Los gobernantes de Babilonia eran arrogantes, creían que estaban por encima de Jehová y despreciaban la adoración a él. Hoy, Babilonia la Grande también se caracteriza por practicar espiritismo, lo que indica que se trata de una organización religiosa
Babilonia la Grande no puede ser una institución política porque los reyes de la tierra lloran su destrucción. Tampoco puede representar el mundo comercial, pues la Biblia la distingue de los comerciantes viajeros de la tierra. Las características de Babilonia la Grande encajan con las de la religión falsa. En lugar de ayudar a las personas a acercarse al Dios verdadero, la religión falsa las impulsa a adorar a otros dioses. La Biblia describe esto como ayuntamiento inmoral, es decir, prostitución espiritual. Creencias y prácticas como la Trinidad, la inmortalidad del alma y la adoración de imágenes eran comunes en la antigua Babilonia y siguen formando parte de la religión falsa. Estas religiones dicen que adoran a Dios, pero aman al mundo de Satanás. Según la Biblia, quienes hacen esto cometen adulterio espiritual. La Biblia dice que Babilonia la Grande está vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedra preciosa y perlas. Esta descripción encaja muy bien con las religiones falsas, las cuales presumen de sus riquezas. Las cosas repugnantes de la tierra, que son las enseñanzas y las prácticas que deshonran a Dios, provienen de Babilonia la Grande. Por otra parte, los pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas mencionados en la Biblia y que apoyan a Babilonia la Grande son las personas que pertenecen a la religión falsa. Además, ella es culpable de la muerte de todos los que han sido degollados en la tierra. A lo largo de la historia, la religión falsa ha promovido guerras y ha impulsado a la gente a cometer actos terroristas. Asimismo, no ha cumplido con su deber de enseñar a las personas la verdad acerca de Jehová, el Dios de amor. Todo esto ha provocado muchas muertes. Con razón, quienes desean agradar a Dios deben alejarse de la religión falsa. ¿Es la Iglesia Católica la ramera de Babilonia? Muchas veces he escuchado de protestantes fundamentalistas la afirmación de que la Iglesia es la gran ramera de Babilonia, de la que habla la Biblia en el capítulo 17 del Apocalipsis. La Biblia lo dice muy claro. ¿De dónde surgieron estas interpretaciones? A lo largo de la historia, esta interpretación ha sido adoptada por diferentes grupos heréticos en su rechazo a la Iglesia Católica. Entre ellos tenemos a los albigenses, herejes gnósticos de tendencias maniqueas, y posteriormente los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Tyndale, Knox, etc. Con esos antecedentes, no es de extrañar que haya sido adoptada por numerosos grupos fundamentalistas hoy día. ¿Quiénes son los exponentes de esta interpretación hoy día? Debido a su gran número no los podré comentar todos, pero se podría decir que entre varios de los autores más leídos están A Woman Rides the Beast por Dave Hunt, traducido al español como Una mujer cabalga la bestia, The Two Babylons por Alexander Hislop, Las dos Babilonias, Babilonia Misterio Religioso por Ralph Woodrow. Ralph Woodrow se retractó de este libro y publicó otro, La Conexión Babilonia, rechazando sus argumentos previos. Actualmente Woodrow sigue siendo protestante e inclusive anticatólico, pero ha tenido la suficiente honestidad para retractarse de los disparates que había escrito. Para poder comprender la falla de raíz de estos argumentos, hay que conocer un poco las falacias a las que recurren para establecer sus silogismos. Para ilustrar esto, voy a citar un ejemplo que pone Greg Oatis en su artículo El paganismo de la Iglesia Católica, en el que se usan los mismísimos métodos deductivos para demostrar una teoría descabellada, que una determinada cadena de restaurantes de comida rápida tiene sus orígenes en Babilonia. Citamos, los arcos dorados son conocidos en todo el mundo como el símbolo identificativo de McDonald's. Sin embargo, debemos señalar que el arco fue usado habitualmente por los antiguos babilonios en sus puertas y palacios. De hecho, en pinturas realizadas por los babilonios, vemos que sus reyes son representados en marcos con forma de arco. También sabemos que Nabucodonosor, rey babilónico, ordenó a sus súbditos que adoraran una imagen de oro. Y Babilonia era conocida en el mundo antiguo como la ciudad dorada. Finalmente, nótese que la primera letra de McDonald's, la M, es la 13ª letra del alfabeto, inglés, un número reconocido como poseedor de un poder místico y que trae mala suerte. ¿Puede ser eso una simple coincidencia? Incluso, ¿a qué señala la M además de a McDonald's? Claramente a Moloch, el dios pagano del fuego adorado en Babilonia. ¿Y qué se utiliza para calentar la comida en un McDonald's moderno? La electricidad, que muchos asociarían con una forma controlada de fuego. Por tanto, ¿quién puede dudar que la cadena de restaurantes de McDonald's
conocida por sus arcos dorados, es en realidad un culto mistérico relacionado con el dios de fuego adorado por la antigua realeza babilónica. Si yo le diera a cualquier persona los razonamientos anteriores para probar que McDonald's es un culto secreto pagano, seguramente terminará riéndose de mí. Lo curioso es que en esencia las mismas falacias, exageradas por supuesto, utilizadas en ese ejemplo, son utilizadas por fundamentalistas para probar sus argumentos, analogía, non sequitur, etc. Ralph Woodrow en su retractación escribe: coja bastantes tribus, bastantes cuentos, bastante tiempo, brinque de un tiempo a otro, de un país a otro, seleccione y elija semejanzas, y el por qué cualquier cosa se podría probar. Así no es difícil buscar en alguna cultura antigua alguna diosa pagana con un bebé en brazos, buscar una foto parecida de la Virgen María cargando a Jesús, para luego colocarlo como prueba de que la veneración de María proviene realmente de un culto antiguo a una diosa pagana. Lo mismo puedo hacer con casi cualquier creencia, práctica, cultura hoy, inventarme un paralelo basándome en similitudes casuales y asumir procedencia sin la más mínima prueba ni seriedad histórica, y no faltarán quienes crean que es una investigación seria y documentada, y hasta nos envíen cartas de felicitación, y si no lo cree, pregúntenle a Dan Brown, ha hecho millones de esa manera. Algunos ejemplos de cómo con esta forma de sacar conclusiones se puede paganizar hasta a la misma escritura. Ejemplo 1. Según algunos estudiosos y eruditos, Moisés nunca existió, sino que es la réplica de una leyenda réplica de la historia del gobernante de los sumerios Sargón de Akkad, el cual fue depositado en una canasta de juncos y abandonado en las aguas del Eufrates hasta que fue rescatado por un aguador que le adoptó y crió. Actualmente, en un estudio realizado sobre los lenguajes originales de ambas historias, se ha descubierto que en la historia de Moisés hay palabras que no pudieron venir de la leyenda babilónica. Aún así, muchos creen que la historia de Moisés es un reencauchado babilónico. Ejemplo 2. Algunos historiadores piensan que la narración de la Biblia del diluvio es un plagio de una leyenda sumeria mucho más antigua, conocida como el ciclo de Ziusudra. En esa leyenda los dioses deciden destruir a la humanidad a causa de las muchas culpas cometidas por esta. Sin embargo, el dios Enki advierte de esto al rey Ziusudra de Shuruppak y le ordena construir una nave para que pueda salvarse con su familia, junto con animales y plantas de todas clases. El diluvio se produjo, dice la leyenda, y después de 7 días y 7 noches, cesó y Ziusudra pudo salir de la barca. Ejemplo 3. Lo mismo se puede decir de la historia de Esaú y Jacob, donde una historia similar, donde Acrisio, hijo de Abante, rey de Argos y de Aglaye, padre de Dánae, y su hermano gemelo Preto, luchaban entre sí cuando aún estaban en el vientre de su madre. Ya adultos, se disputaron el trono y, habiendo vencido a Acrisio, Preto fue expulsado del reino, pero volvió con un ejército y obligó a su hermano a dividir la Argólide. Argos y sus alrededores serían para Acrisio, mientras Preto se quedaba con Tirinte, Midea y la zona costera. Casó con Eurídice, hija de Lacedemón, y tuvo una hija, Dánae, habiendo sabido por un oráculo que el hijo de Dánae causaría su muerte, y como quiera que las precauciones tomadas para impedir la maternidad de la muchacha resultaron infructuosas, ya que ésta fue fecundada por Zeus, la arrojó al mar en un arca junto con el recién nacido Perseo, pero ambos se salvaron. Años después, Perseo quiso ver a su abuelo, quien, al saberlo, huyó a Larisa, ciudad de Tesalia muy alejada de Argos. Sin embargo, el rey de Larisa, Teutámides, organizó por entonces unos juegos a los que acudió Perseo. Acrisio estaba allí como espectador, y el disco lanzado por su nieto, desviado fatalmente por el viento, le dio en la cabeza y lo hirió de muerte, cumpliéndose así el oráculo. La fábula de Preto y Acrisio corresponde al tema mitológico de los mellizos rivales, y en el detalle de la disputa dentro del seno materno coincide con la historia de Esaú y Jacob referida en el Génesis. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿por qué no decir entonces que la creencia en la resurrección de Cristo salió del paganismo que enseñaba que Osiris y Dionisos, dioses de la fertilidad, morían y resucitaban? ¿Por qué no decir que el título de Cristo de Rey de Reyes proviene también del paganismo, ya que Nabucodonosor es llamado Rey de Reyes en Daniel 2? ¿Por qué no decir que el bautismo también tiene origen pagano?
Después de todo, el bautismo fue antes un rito religioso pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad y eran comunes a muchas religiones antiguas, como los ritos eleusis o el hinduismo y el budismo. Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como ritual. Por ejemplo, en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de la diosa salvadora. ¿Cuáles son, en resumen, las razones que dichas obras plantean para acusar a la Iglesia Católica de ser la ramera? Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17. Y aquí asumen que se refiere a Roma, más específicamente a la Iglesia Católica Romana. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Apocalipsis 17. Aquí objetan que Roma se encuentra asentada sobre 7 colinas: Quirinal, Viminal, Capitolino, Esquilino, Palatino, Celio, Aventino, al igual que la ramera. Incluso recientemente un protestante me decía, era demasiada casualidad que ambas estuvieran sobre 7 colinas, pero si los textos bíblicos se refieren a la ramera como una ciudad y no como una iglesia, el argumento comienza a verse flaco. Ahora, un fundamentalista dirá, el Vaticano es una ciudad. Pues bien, sin discutir de momento la diferencia entre una ciudad y una institución con sede en una ciudad, lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, a diferencia de la antigua Roma pagana, ya que está situada al oeste del Tíber, mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Así, si el argumento es que es la Iglesia Católica porque el Vaticano es una ciudad y se asienta sobre 7 colinas, este argumento falla. Adicionalmente a esto hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba asentada sobre 7 colinas, sino también Jerusalén, las cuales eran Scopus, Nob, Monte de la Destrucción, Monte Sión, la colina situada al suroeste también llamada de este monte Sión, Monte Ofel y La Roca. Sería entonces más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana o a Jerusalén, dado que eran grandes ciudades situadas sobre 7 colinas. Y todo eso asumiendo que el término montañas se deba interpretar literalmente. Derrama la sangre de los santos y profetas, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Pero si la ramera se embriagaba con la sangre de los mártires y profetas, allí hay otro problema con las tesis protestantes, porque es el mismo Cristo quien identifica a la ciudad de Jerusalén como la que mata a los profetas. Compárece: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido? Cristo también habló de que no convenía que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Es el mismo libro del Apocalipsis el que menciona claramente que la gran ciudad, la ramera, es aquella donde Jesús fue crucificado, Jerusalén, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Sin embargo, prefieren ignorar cualquier exégesis bíblica seria y basarse en sus prejuicios creyendo santos y profetas a quienes sufrieron persecución religiosa durante la Inquisición. Sin embargo, respecto a estos supuestos santos, debo decir que casi ninguna comunidad eclesial protestante se identifican hoy con sus doctrinas. De hecho, los mismos países protestantes no hubieran dudado en juzgarles en sus propias inquisiciones, lo cual en muchos casos hicieron, como fue el caso de Servet, quemado en la hoguera por los calvinistas, o los anabaptistas y arminianos, perseguidos por luteranos y calvinistas. ¿Será que consideran a los albigenses, unitarios, sabelianos o nestorianos como santos? El hecho de que alguien sufra persecución religiosa independiente de las ideas que profese no le hace santo y mucho menos profeta.
Yo podría volverme hoy hereje hasta la médula de los huesos, ser perseguido por mi fe y ser injustamente condenado a muerte, pero eso no me haría ni ortodoxo, ni santo, ni profeta. Y si así piensan, la misma persecución la sufrieron los católicos en países protestantes y no por eso ellos se consideran a sí mismos como la ramera. Comete abominaciones y fornica con los reyes de la tierra. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Colocan ejemplos de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con las distintas potencias mundiales, pero eso no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino a líderes protestantes preeminentes, y no por eso están fornicando con ellos. El texto del Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía la Jerusalén apostata con los pueblos paganos. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Así dice el Señor Yahvé: por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado, por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti, y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean toda tu desnudez. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. Te prostituiste a los egipcios. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea. Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor Yahvé, para cometer todas estas acciones dignas de una prostituta descarada. Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado, por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti, y descubriré tu desnudez delante de ellos, para que vean toda tu desnudez. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Te entregaré al furor y a los celos, te entregaré en sus manos, ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Es Dios mismo quien reclama e identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y de cometido abominaciones. Está vestida de púrpura y escarlata. Ay, ay, la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Aquí no pueden faltar fotos escogidas de sacerdotes y obispos con vestiduras púrpura y escarlata. Lo cierto es que los sacerdotes no visten púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico, los colores de sus vestiduras cambian. Una breve descripción del significado de estos colores. El verde simboliza la esperanza. Para los pueblos antiguos, el verde era la primavera, la vegetación, el renacimiento, la esperanza de una cosecha abundante. La palabra verde proviene de la palabra latina viride, que significa fresco, lozano o floreciente. Este color se utiliza en la liturgia en el tiempo ordinario, que son los días en que no se celebra ninguna fiesta especial. El blanco simboliza la pureza y la alegría. El blanco se utiliza en el tiempo de Navidad y Pascua, y para las fiestas de la ascensión de Jesús al cielo y la Epifanía, en definitiva, los eventos que no conmemoran la pasión y muerte de Cristo. También se utiliza en las festividades de la Virgen María, de los ángeles y de los santos que no fueron martirizados. La palabra blanco parece provenir del antiguo alemán, de la palabra blank. El violeta o púrpura simbolizan penitencia y el duelo. Se llevan durante la Semana Santa, los domingos de Cuaresma y en los 4 domingos de Adviento. El violeta era el color preferido para las túnicas de los antiguos reyes. La palabra púrpura proviene del griego porfira, una especie de marisco del que se obtiene un tinte de este color.
La palabra violeta proviene del latín viola, el nombre de una planta púrpura azulada. El rojo simboliza el fuego, la sangre y la realeza. Este color se puede ver durante las celebraciones de la Pasión, incluido el Viernes Santo, y en los días en que se conmemoran las muertes de los mártires, los apóstoles y los evangelistas. Siendo el color del fuego, es la elección natural para Pentecostés, al simbolizar el ígneo descenso del Espíritu Santo. La palabra rojo proviene del latín, concretamente de la palabra rusus. Es también curioso que, siendo el Apocalipsis un libro simbólico, hayan tomado los colores de la ramera de forma literal, cuando los colores en el Apocalipsis tienen un sentido simbólico. Los justos salen vestidos de blanco, pureza y santidad, en contraste a los colores de la ramera: rojo por derramar la sangre de los santos, púrpura por fornicar con los reyes de la tierra. Su interpretación literal no solo falla porque el color predominante del clero católico es el blanco, sino porque Dios mismo mandó a hacer las vestiduras de los sacerdotes levitas de color púrpura y escarlata. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal. Se le pondrán 2 hombreras y se fijará por sus 2 extremos. La cinta con que se ciña el éfod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza, de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal. Bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal, y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro. Bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efod, de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal. Mucho más se podría agregar de este tema, pero básicamente siempre el argumento fundamentalista se sostiene este modus operandi. Si usted es un fundamentalista el que me lee, ya tiene para reflexionar. Siendo que se considera cristiano, debe saber que la verdad está siempre por delante y la calumnia no viene de Dios. Hay una estrecha relación entre este capítulo y los últimos de Apocalipsis. Esto queda demostrado por el hecho de que en ambos casos es el mismo personaje, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, quien introduce con las mismas palabras el futuro que espera a la gran ramera y a la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Compárese. Por el momento lo que tenemos aquí es la sentencia contra la gran ramera. Se trata del veredicto judicial de Dios contra ella, así como de su ejecución. ¿Cuál es la razón de su juicio? Notemos que es descrita como una gran ramera. En principio, esto haría referencia a una mujer que vende su cuerpo, pero con más frecuencia este término es usado en la Biblia para referirse a la prostitución espiritual. Y de esto es de lo que se le acusa. Este tipo de fornicación espiritual consiste básicamente en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. ¿Con quién ha fornicado? ¿Cuál es el área en la que ha ejercido su nefasta influencia espiritual? Para contestar a estas preguntas, Juan nos da varios datos. Está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En primer lugar, notamos que Juan no pretende que interpretemos literalmente todos los detalles, porque aquí nos dice que está sentada sobre muchas aguas, y un poco más adelante nos dirá que está sentada sobre una bestia escarlata. Ahora bien, ¿a qué se refieren las muchas aguas sobre las que está sentada la ramera? La contestación la encontramos un poco más adelante en el mismo pasaje. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En todo caso, la expresión no es nueva, sino que ya fue utilizada por el profeta Jeremías para referirse al juicio sobre la antigua Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y podemos pensar también, puesto que el diablo siempre intenta imitar a Dios,
que con este hecho intenta copiar el gran trono divino descrito en delante del cual había como un mar de vidrio semejante al cristal. Así que es una gran ramera porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones, pero aún más, nos dice que también han fornicado con ella los reyes de la tierra. Esto nos da una idea de su poder e influencia. Todo esto nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda al Dios verdadero. Queda claro que las personas son incurablemente religiosas. La razón de esto es porque Dios nos ha creado para que le adoremos. Y si no adoramos al Dios verdadero, entonces nos inventaremos otros dioses falsos para adorarlos. Y esta gran ramera parece que ofrecerá en el futuro una nueva religión con la que conseguirá atraer y unir a las naciones del mundo una vez que se hayan rebelado contra Dios. Recordemos que esto ya fue descrito en el capítulo anterior, cuando los hombres no se quisieron arrepentir de sus pecados, sino que blasfemaron el nombre de Dios. ¿Cómo lleva a cabo su misión la gran ramera? La contestación la encontramos aquí. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ella conseguirá embriagar a los moradores de la tierra con su sistema idolátrico anti-Dios. De ese modo, los hombres andarán como borrachos sin darse cuenta de su estado calamitoso, inconscientes de su verdadera situación, habrán perdido el control de sí mismos bajo los efectos del alcohol y también su dignidad. Esto ya había sido anunciado por el profeta Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. Lo curioso aquí es que esta gran ramera también está al servicio del Señor. Podríamos decir que es Él quien permite que las naciones sean engañadas y queden entontecidas como consecuencia de haber rechazado al verdadero Dios y su evangelio de salvación. La descripción de la gran ramera. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, Luisiana madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Empecemos por notar cómo y dónde recibió Juan esta visión. Y me llevó en el espíritu al desierto. Dice que fue llevado en el espíritu, igual que en, lo que puede apuntar hacia un estado de especial receptividad espiritual. Y añade que la visión tuvo lugar en el desierto. Esto puede ser interpretado como un lugar apartado donde podía disfrutar de la protección divina, como en, no cabe duda de que las cosas del mundo se ven mejor desde cierta distancia. Luego comienza la descripción de la mujer, haciéndonos notar que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia? La descripción de ambas coincide en que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Esta relación puede ser interpretada como que la bestia sustenta a la mujer o que la mujer controla a la bestia. Lo más probable es que haya un intercambio de favores entre ambos, ya que las dos tienen propósitos similares. Esta unión interesada entre el Estado y la religión la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Notemos que mientras que se nos dijo que la bestia tenía un nombre blasfemo sobre sus cabezas, aquí se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Vimos también que la blasfemia era una de las características de la bestia. Todo esto implica que el gobierno de la bestia estará caracterizado por la blasfemia abierta contra Dios. Esta blasfemia se puede manifestar de 2 maneras: por el insulto descarado contra Dios, y también porque la bestia tomará para sí misma los nombres y títulos que legítimamente solo corresponden a Dios. Con esto coincide lo anunciado por el profeta Daniel: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas,
y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En cuanto al significado de las 7 cabezas y 10 cuernos de la bestia, viene explicado con detalle. A continuación, la atención se centra nuevamente en la mujer y en su vestido, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. No cabe duda de que los detalles acerca de su vestido nos proporcionan información acerca de quién es esta mujer. En principio notamos que su vestido era de escarlata, lo que quiere decir que iba perfectamente conjuntada con la bestia sobre la que iba sentada y también con el gran dragón. También vemos que iba deslumbrantemente adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Como todas las prostitutas, esta también vestía de tal manera que lograra llamar la atención. Pero lo que en este caso nos sorprende es la riqueza, ostentación y lujo de su vestido. No hay duda de que esta gran ramera se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, al punto de que vestía como una auténtica reina. Pero no olvidemos que toda esta ostentación exterior solo tenía el propósito de compensar y ocultar su pobreza y vacío interior. El siguiente detalle que llama la atención de Juan es que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El cáliz de oro podía sugerir que dentro habría una bebida deliciosa, pero la realidad es que estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, lo que sugiere algo maloliente y detestable. Sin embargo, muchos beberán de él, fijándose solo en el exterior de oro sin fijarse en lo que hay en su interior. Y luego, en su frente un nombre escrito, un misterio. Quizá esto quiera decir que aunque su nombre aparece en la frente de tal modo que todos pueden verlo, sin embargo es un misterio, algo que debe ser revelado. Tal vez nos esté indicando que hay algo mucho más profundo de lo que se ve a primera vista, pero el ángel procede ahora a revelarlo. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En cuanto a este nombre, empecemos por recordar brevemente lo que Babilonia representa en la Biblia: el desafío a Dios, expresado originalmente en la Torre de Babel, las falsas religiones y la idolatría. Babilonia era un centro de adoración pagana y su idolatría excedía todo lo imaginable. También la superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes entre los babilonios. Orgullo, crueldad, opulencia y vicio eran sus señas de identidad. Babilonia fue el lugar donde Israel fue llevado en su exilio y fueron quienes destruyeron el templo de Jerusalén. Su emperador exigía honores y adoración divina, pero la Babilonia de la antigüedad ya había desaparecido, por lo tanto, cabe preguntarnos a qué Babilonia se refiere ahora Apocalipsis. Las interpretaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante los primeros siglos de la Iglesia fue identificada con el Imperio Romano y la ciudad de Roma. En la época de la Reforma Protestante, se identificó con la Iglesia Católica y el Papado. En épocas más recientes con el comunismo, otros han llegado a pensar que la antigua Babilonia será reconstruida. Viendo cómo la Iglesia ha cambiado su interpretación a lo largo del tiempo, parece muy arriesgado dar una opinión sobre el tema. Quizá lo mejor sería que nos quedemos con el patrón de lo que Babilonia representa, para que cuando llegue el momento de su aparición, no tengamos problemas en identificarla. Dicho esto, podemos aceptar que muchos de estos movimientos religiosos del pasado bien pudieron ser hijas de esta gran ramera y que en alguna medida imitaban y adelantaban sus formas. Pero será muy importante que estemos atentos al futuro, porque fijémonos en cómo es descrita, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es maestra de las otras rameras, por eso es descrita como su madre. Y ese hecho, unido a su gran éxito, nos lleva a la conclusión de que tiene una tremenda capacidad para seducir a los hombres y apartarlos de su debida fidelidad a Dios. Y por último, como parte de su descripción, Juan nos dice: «Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús». Como muchas rameras, esta mujer estaba ebria, pero no por beber bebidas alcohólicas, sino de la sangre de los santos. Esta vívida expresión se empleaba con frecuencia en el mundo antiguo para describir un cruento deseo de violencia. Ella se deleita en matar a los creyentes de la misma manera que un ebrio lo hace bebiendo vino. Nunca se cansa, siempre quiere más.
En estos propósitos asesinos aparece asociada a la bestia. Ambas están unidas por su deseo de acabar con el cristianismo que anuncia al único Dios verdadero. Por lo tanto, esta gran ramera habrá conseguido unir al mundo en una nueva religión de la que su característica dominante es su rechazo violento contra el cristianismo. Y llegados a este punto, debemos tener una visión amplia. No podemos asociar a la Gran Ramera con la Iglesia Católica por el hecho de que durante siglos la Santa Inquisición persiguió y mató a miles de cristianos por el hecho de tener un Biblia, porque la persecución contra el cristianismo se extiende en el día de hoy por infinidad de países musulmanes, hindúes, budistas y ateos. Podemos decir que este es un hecho en el que parecen estar de acuerdo muchas culturas muy diversas. La visión que Juan tuvo fue tan espantosa que dice: «Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro». Esta es la primera vez que Juan hace una observación así, y podemos pensar que en este momento ya había presenciado cosas realmente extraordinarias, desde la adoración de millones de seres que alababan al Señor hasta las más terribles y devastadoras plagas que han de venir sobre este mundo impío. Pero ninguna de esas cosas le llevó a exclamar algo como ahora. La obra de la Gran Ramera en unión con la bestia lo había dejado conmocionado, la explicación de la visión, y el ángel me dijo: «¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. La bestia que has visto era y no es». Ante el estado de asombro de Juan, el ángel que hablaba con él le dijo: «Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos». Comienza sus explicaciones con: «La bestia que has visto era y no es». Con esto establece un claro contraste con la visión que Juan había tenido del Señor al comienzo del libro, el que es y que era y que ha de venir. La conclusión es clara: la bestia solo podrá ejercer su autoridad por un breve espacio de tiempo, mientras que el Señor lo hará por toda la eternidad. Y dado que su tiempo es breve, el ángel añade: «Y está para subir del abismo e ir a perdición». Este hecho vuelve a ser repetido nuevamente. Todos sus malvados esfuerzos contra Dios y su pueblo fracasarán, y la misma bestia irá a la perdición, al lago de fuego y azufre que está preparada para ella. Cuando esto ocurra, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Esta es una forma de referirse a aquellos que no han creído en Cristo. Finalmente serán ellos los que se asombren cuando vean que la bestia, en la que todos ellos habían puesto sus esperanzas en su lucha contra Dios, será destruida y condenada sin poder hacer nada por librarse. Y claro está, su asombro pronto se convertirá en turbación y espanto cuando ellos mismos le sigan en su perdición eterna. Las 7 cabezas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. El ángel sigue con sus explicaciones, pero hace una advertencia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Con esto anuncia que las verdades que va a revelar a continuación encierran cierta dificultad y que solo los sabios las podrán desentrañar. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Las 7 cabezas de la bestia simbolizan tanto montes como reyes. Ahora bien, ¿a qué se refiere? Con frecuencia se ha interpretado como una referencia a Roma, que en el pasado fue conocida como la ciudad edificada sobre 7 colinas. Según este punto de vista, el sistema religioso y político de la bestia establecerá su centro en Roma, y no hay duda de que esta sugerencia tiene su atractivo. Pero no hay que olvidar que en el Antiguo Testamento los profetas se referían en ocasiones a los reinos y reyes como montes. Por ejemplo, Babilonia es conocida como monte destruidor, y el profeta Isaías anuncia que acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cabe, por lo tanto,
la posibilidad que estos 7 montes sean 7 reinos diferentes con sus reyes. En todo caso, no hay que perder de vista que finalmente todos estos montes o reinos, sea lo que sea que simbolicen, acabarán cediendo su poder y autoridad al monte de Sión, desde donde el Cordero gobernará finalmente. El ángel continúa con sus explicaciones. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Según esto, parece que los 7 reyes no reinarán a la vez. Notemos en primer lugar la referencia a los 5 reyes que han caído. Es difícil interpretar esta alusión porque no sabemos si habían caído cuando Juan vivía o en el momento futuro al que hace referencia la visión. Y el hecho de que habían caído puede apuntar a que habían muerto o a que sus reinos habían desaparecido. Luego anuncia que uno es, dando a entender probablemente que es el reino que ocupaba el trono en ese momento concreto al que se refiere. Y finalmente nos dice que otro aún no ha venido, tratándose, por lo tanto, de un reino futuro. En todo caso, la duración de este último reino será breve, pero después de los 7 reyes, aún aparece un octavo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Es difícil entender cómo la bestia puede ser de entre los 7 y ser también el octavo. En todo caso, lo que Juan señala con total claridad es su destino. Va a la perdición. Por muy grande que sea el éxito del mal, lleva en sí el germen de la autodestrucción, los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Parece que las 7 cabezas expresan formas sucesivas de gobierno, mientras que los 10 reyes a los que ahora se hace referencia pertenecen todos al mismo período de la bestia. Se trataría, por lo tanto, de 10 reyes independientes que unirán sus reinos al de la bestia, cediéndole su autoridad. De este modo la bestia llega a ser Señor de señores, intentando una vez más usurpar el lugar que legítimamente le corresponde solo al Cordero. Intentar identificar a los 10 reyes simbolizados por los cuernos es una tarea inútil, puesto que todavía no han llegado a reinar. En todo caso, su reinado será muy breve. Puede parecer que esta gran unión de fuerzas y reinos es algo grande y está llamado a ser duradero, pero en realidad no será nada. En cuanto a la finalidad de su unión, el ángel nos explica: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Lo que les une es su deseo de destruir a Cristo. Esta situación ya fue descrita en el Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Allí vimos que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían espíritus de demonios que hacían señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como no puede ser de otra manera, el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Notemos que estos títulos son una solemne declaración de la deidad y soberanía de Cristo. Esta es la razón de su victoria absoluta. Ante su poder divino, todos los reinos de la tierra no son nada. La victoria depende enteramente de Él, pero participan de ella los creyentes, a los que aquí se hace referencia como los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos participan en su triunfo de la misma forma que participaron antes en la persecución y el sufrimiento. Notemos de paso la descripción que aquí se hace de lo que es un verdadero cristiano, llamado por Dios para salvación, elegido cuando acepta la salvación ofrecida en Cristo, y fiel en la obediencia a su llamado. Las aguas sobre las que se sienta la ramera. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aparentemente la ramera había ganado muchos seguidores con su alianza de civilizaciones contra Dios, el fin de la ramera. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso.
ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Al comienzo la gran ramera apareció sentada sobre la bestia, como si la controlara, pero finalmente los 10 cuernos de la bestia se levantarán contra ella y la destruirán. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En realidad, el diablo se había aprovechado de ella mientras le interesó, pero finalmente la abandonó. El diablo no entiende de fidelidad ni siente amor verdadero hacia nadie. No olvidemos que el Señor Jesucristo dijo de él que ha sido homicida desde el principio. Además, no está dispuesto a compartir su poder y exaltación con nadie, y destruirá a todo aquel que le pueda hacer sombra. El juicio de esta ramera nos recuerda el castigo que recibió aquella otra que describe el profeta Ezequiel. Por un momento apareció vestida con ropas y joyas lujosas que sus amantes le daban, pero finalmente está desnuda y asolada. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Contrariamente a lo que pudiera parecer, Dios está siempre en el control de cada situación, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios es soberano y su voluntad no puede ser impedida. Él puede mover voluntades y corazones de reyes para llevar a cabo su plan divino. Puede usar a reyes impíos para hacer avanzar sus planes. Tenemos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Dios usó a Babilonia para castigar a Israel y más tarde usó a Ciro, rey de los persas, para juzgar a Babilonia. Y por último el ángel le dice a Juan: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Finalmente la mujer aparece como una gran ciudad, desde donde se dirigirá esta unión religiosa internacional contra Dios. Probablemente esta gran ciudad hemos de asociarla con la Gran Babilonia. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte gracias. Espero que hayas disfrutado y si gustas, ayúdame compartiendo el video. Espero tengas un hermoso día.